¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Comenzamos periodísticamente cuando son las 9:01 en todo el país, cuando hay una temperatura de 20 grados, tiempo bastante inestable el que tenemos, pero esta noche vamos a hablar de dos temas muy importantes. La comisión que está investigando las actividades de Darío Messer en nuestro país, un hombre que sigue prófugo de la justicia paraguaya, de la justicia brasileña. Vamos a estar con uno de los integrantes, relator de la comisión, pero además un hombre que también tiene ideas sobre otros proyectos de ley que van a ser muy importantes durante este periodo. Hablamos con el senador Jorge Querey del Frente Guazú. Y además, ¿qué pasó con el Metrobús? ¿Hay alguna opción? ¿Qué pasa además del proceso de las indemnizaciones? ¿Cómo continúa? ¿Cuál es la perspectiva que tenemos en torno a un proyecto que se presentó como una solución temporal al problema del tránsito en la zona metropolitana? Esto es Periodísticamente. Comenzamos. Hoy, en Periodísticamente, nos visita el senador Jorge Querey para hablar sobre la nueva convocatoria al expresidente Horacio Cartes para su declaración en el caso de la investigación de Darío Messer, su hermano del alma. También estará en estudio Oscar Stark, gerente del programa de reconversión urbana y Metrobús, para tratar sobre el polémico y fracasado proyecto. Bueno, ya comenzamos periodísticamente con el senador Jorge Querey. ¿Qué tal, senador? ¿Cómo estás? Gracias por estar acá. ¿Qué tal, don Guillermo? Buenas noches a vos y a la audiencia. Futbolísticamente sos de Guaraní. Entonces no estás muy nervioso. El público olimpista no, muy tranquilo, muy está relajado. Nervioso, no está pudiendo ganar Olimpia 1-1. Últimos minutos vamos a ir actualizando eso también. Bueno, senador, indudablemente hay muchos temas que conversar, pero quiero presentarles un perfil del senador Jorge Querey para ver quién es nuestro entrevistado esta noche. Jorge Osvaldo Querey Rojas nació el 14 de diciembre de 1961. Es doctor en medicina, especialista en terapia intensiva y enfermedades respiratorias, máster en gerencia pública y gobierno. Fue candidato a diputado suplente por País Solidario en el 2003, jefe de gabinete civil de la Presidencia de la República en la era Lugo, de quien también fue médico de cabecera. Actualmente es senador de la Nación. Dentro del ámbito parlamentario, también es relator de la comisión que investiga el caso Darío Messer. Bueno, empezamos con la coyuntura, senador, en tu carácter de integrante de la comisión que investiga las actividades de Darío Messer. Decidieron hoy convocar al expresidente Cartes nuevamente, pese a que no asistió en la primera convocatoria. ¿Por qué? Dimos continuidad a lo que habíamos iniciado. Nosotros lo convocamos al expresidente, ¿verdad? Porque creemos que hay información relevante que él puede facilitar. No estamos cuestionando su amistad con Darío Messer, nada, sino que se trata aquí de aclarar puntos que en su carácter de conocedor de los negocios de Darío Messer, él pudiera aportarnos. Te doy un ejemplo. Sí. Nosotros en esta investigación encontramos que en el año 1989, a 48 horas del golpe de Estado, ¿verdad? Que lo derrocó a Alfredo Stroessner, se constituye la Sociedad de Responsabilidad Limitada Amambay Sociedad de Responsabilidad Limitada, era la Casa de Cambios, ¿verdad? Que posteriormente evolucionaría a un banco, ¿verdad? El socio mayoritario era Darío Messer en esa empresa, ¿sí? Entonces, esas son las preguntas, a más de otras, en reiteradas circunstancias se lo cita al expresidente. Entonces, estimamos de que puede ser importante el aporte de lo que él conoce con respecto a Darío Messer. ¿Se encontraron vínculos comerciales temporalmente demostrables entre Messer y Cartes? No, creo que los vínculos, en realidad hay que aclarar algo. Horacio Cartes no es el sujeto investigado en este momento, Messer, indudablemente. Es Darío Messer, ¿verdad? Es Darío Messer, ¿verdad? Pero considerando que lo convocan a Cartes. Con razones, lo que pasa es que a él lo encontramos muy vinculado a Darío Messer en diferentes momentos, tanto antes de ser presidente de la República como después de ser presidente de la República, ¿verdad? Probablemente, en esto también hay que ser muy claros, estamos muy cruzados por las internas del Partido Colorado y existe un nivel de confrontación y de crispación muy fuerte entre los sectores del coloradismo, ¿verdad? Sobre todo entre algunos integrantes. La agenda del Partido Colorado es una agenda que normalmente trasciende al partido mismo, ¿verdad? Entonces, esa es una realidad, ¿verdad? Creo que
probablemente, yo siempre dije, creo que estuve aquí una vez contigo, Sí. no estoy seguro, había dicho, lo vas a convocar al expresidente Horacio Cartes, y yo en aquel momento te decía, no tengo ninguna razón para convocarlo. Cuando comienza el elemento principal para convocarlo es cuando la directora de la Unidad de Inteligencia Financiera de la CEPRELAT lo cita en un documento en el cual pide investigar las relaciones comerciales de eso. Esa documentación es la que después fue trasladada a la, vamos a decir, a la Fiscalía, ¿verdad? Y en ese documento, tanto las empresas de Darío Messer, Chay Sociedad Anónima y Matrix Sociedad Anónima, desaparecen de ese reporte, ¿verdad? Y desaparece también la referencia al expresidente. Entonces, eso fue la documentación, esa fue la documentación que habíamos corrido traslado a la Fiscalía, que hasta hoy estamos esperando un poco a ver cómo actúa la Fiscalía en relación a eso. ¿Hasta dónde van a llegar? ¿Cuál es la intención de la Comisión Bicameral? ¿Se fijaron un tope, un límite? Aquí yo creo que desde el vamos existió un elemento muy importante. Este tema del lavado de dinero, para la gente yo creo que es importante decirlo. Nosotros probablemente los delitos que puedan cometerse o los delincuentes en todo el mundo existen y van a seguir existiendo. La diferencia va a estar en que los estados o las instituciones públicas tengan la capacidad de establecer un control y de significar una barrera para que el dinero que se consigue de manera no lícita pueda entrar en circulación, ¿verdad? Y sobre todo hacer entender que, porque hay mucha gente que justifica, dice, bueno, el lavado de dinero genera trabajo en Paraguay y todo lo que solemos escuchar. Pero entender que eso en realidad está a su vez reforzando la corrupción, la impunidad, todo lo que subyace en materia, por ejemplo, de corrupción en el Poder Judicial, todo lo que significa seguir siendo un lugar en el que las actividades ilícitas generan dinero, porque eso es mirar a corto plazo. Yo digo pensando en la gente que dice lavado de dinero, bueno, es un delito que no nos pega muy de cerca. Nos pega muy de cerca y yo creo que hay algo que tiene que preocuparnos a todos. No es poca cosa lo que ha aparecido ahora en el problema en el penal de Concepción. No es poca cosa. No es poca cosa que la estructura organizativa del PCC se haya trasladado a Paraguay. Y se traslada a Paraguay no porque tengamos un mercado de las drogas o no porque tengamos, etcétera, etcétera. Porque las instituciones permiten el funcionamiento de este tipo de organizaciones, ¿verdad? No tenemos la estructura. Fíjense que nosotros podemos estar muy contentos y creo que hizo lo mejor el presidente de la República en ese sentido de expulsar a varios delincuentes. Sí. Pero convengamos algo, eran delincuentes que tenían deudas aquí en Paraguay a pagar. Sí. Cualquier estado sólido. Claro, al final es una admisión de debilidad. Exactamente. Es una admisión de eso, es categórico. Ahora, hay gente que dice, bueno, pero es mejor admitir nuestra debilidad, la corrupción que hay adentro, y tratar de deshacernos de toda la maleza que... Creo que en estas circunstancias no había otro camino. Creo que en ese sentido yo admito de que no había otro camino en este momento porque en realidad nos comprábamos un problema muy grave con este tipo de gente. Se compra en términos de seguridad un problema muy grave. Pero creo que nosotros tenemos que ser conscientes. El dinero que está circulando en el sistema financiero, no todo es dinero limpio. Y mucha de la capacidad del mercado financiero se sustenta en las bajas exigencias para esa circulación de dinero. ¿Qué conclusiones le deja a usted, senador, hasta ahora ese trabajo en la bicameral? Porque me imagino que precisamente a partir de la experiencia comparada al caso Messer, es decir, bueno, acá es donde evidentemente acá no se aprietan los controles, acá falta esto, este caso es paradigmático porque ha demostrado cómo un hombre pudo operar acá con total impunidad. ¿Qué conclusiones le deja el caso Messer hasta aquí? Yo creo que la primera conclusión es que la banca estatal se comprometió y se contaminó en el lavado de dinero. Yo creo que esa es la primera conclusión y eso es muy preocupante, ¿verdad? La banca del Estado la banca pública tiene que ser un ámbito de absoluta garantía en ese sentido.
Uno, eso, a tal punto de que vos sabés que 4.900.000 dólares Chai Sociedad Anónima y 4.900.000 dólares Matrix, ¿verdad? Trasladaron a una entidad privada, a Casa de Bolsa Puente, para adquisición de bonos, ¿verdad? Y se adquirieron bonos del Estado como bonos del sector privado, que era la discusión que teníamos con el Santiago Peña. Y acá ¿verdad? CEPRELAT no detectó nada de esos movimientos. Se detectó. Ahí yo creo que... ¿Pero activó las alertas correspondientes? Mira, a ver, en primer lugar, el Banco Nacional de Fomento desde el 2012 hasta el 2015 no reportó nada y abrió una cuenta con una fotocopia de un documento de identidad. Exacto. ¿Sí? 1. 2. No reportó nada y le abrió la cuenta a pesar de que un banco privado ya en el 2012 le rechazó la cuenta corriente, la apertura de la cuenta corriente, con los mismos argumentos y conocimientos del debido diligenciamiento del conocimiento de los clientes. Llega a CEPRELAT a fines del 2015 y desde el 2015 hasta el 2018, mayo del 2018, abril, mayo del 2018, donde la prensa se hace eco, ¿verdad? Y creo que aquí tu medio fue uno de los centros fundamentales en tirar esto al aire, ¿verdad? Donde se arma todo el ruido, ¿verdad? Recién ahí comienza a moverse. La banca privada recién hace reportes con la cuestión de prensa. No hace ningún reporte previo. No lo hizo Casa de Bolsa Porque Puente. mientras acá se metía la plata, no había problema. Nadie se cuestionaba el origen. Nadie se cuestiona. Bueno, pues eso habla muy mal del país, en general. En general Sector habla muy público mal y del privado. sistema público y privado. Por eso es que aquí el problema, cuando nosotros decimos, lavado de dinero no me alcanza a mí, no es así, no es así. Nuestra seguridad, lo que le ocurrió a esta chiquita que se fue ahí con esta persona, ¿cómo era? El que fue llevado a Brasil, el piloto, el Claro, Marcelo Piloto, la chiquita asesinada ahí. ¿Qué envergadura tiene para nuestra sensación de inseguridad en esto? Y en el fondo toda esa corrupción que hay es la que promueve que, como usted dice, hoy en las cárceles se estén armando bases operativas de grupos criminales brasileños. Son organizaciones de reclutamiento eso. Y tienen una dinámica y tienen una lógica muy particular. Yo creo que no hay que subestimar. Hay una cuestión que está muy discutida, si es cierto, si es real que escribió él o no. Marcola es uno de los fundadores, ¿verdad? Y él escribe una carta, dicen que no es de él, etcétera, etcétera. Esa carta tiene algo así como 20 años atrás, porque Marcola está en la cárcel desde esa época, creo que tiene cadena perpetua, tiene en el Brasil. Si uno lee eso, ¿verdad? Es la radiografía de escrita hace 20 años de lo que hoy nos pasa. Bueno, por eso, si no tenemos instituciones fuertes, olvidémonos, y eso es lo preocupante. Por eso para mí lo importante, y esa es otra enseñanza que creo que tenemos que nosotros sacar de esto, sería tan importante que la Fiscalía haga lo que tenga que hacer con Messer. ¿Sí? Yo creo que hay suficientes elementos como para con Messer tomar las medidas correspondientes. Pero nosotros, si la comisión bicameral permite de que algunos de los gerentes públicos, algunos de los ministros, algunos de los directores generales de estas instituciones que hicieron la vista gorda al traslado de ese recurso ilegal, de ese recurso, ¿verdad? Si esa gente puede ser imputada y sancionada en la medida que corresponde, yo creo que habremos cumplido. Juicio al Contralor, designación de ministros de la Corte, ¿qué proyectos va a empujar al Frente Guazú? Enseguida el senador Jorge Querey nos habla también de estos temas periodísticamente. Seguimos.